cuando mi propia hija me dijo que buscara un lugar donde morir, como si fuera una carga inútil, recogí mis cosas en silencio, con la obediencia que me había acompañado toda la vida. 3 días después, ya no era la misma mujer. Estaba sentada frente a un abogado, descubriendo que el tablero de ajedrez que mi esposo había movido durante décadas escondía la jugada más inesperada. Victoria estaba a punto de darse cuenta de que hasta el peón más ignorado puede convertirse en reina. Hasta entonces, me llamaba María del Carmen, esposa entregada por más de 40 años, madre de una hija que siempre me vio como un estorbo y no como la mujer que le dio todo. Cuando Roberto falleció de un infarto a los 71 años, sentí que el mundo entero se me desplomaba. Y justo en ese vacío apareció Victoria, vestida de luto caro, hablándome con dulzura fingida. «Mamá, no puedes quedarte en esta casa sola. Es demasiado para ti». Cada palabra suya sonaba como consuelo, pero sus ojos brillaban con el cálculo de quien ya estaba haciendo planes. Roberto siempre la trató como a una princesa. Cuando se casó con Kevin, un banquero de traje impecable, y llenó la casa de nietos, mi esposo se desvivió en atenciones. Yo quedé relegada al papel de ama de llaves eterna: cocinar, limpiar, sonreír, sostener la rutina. Tras el entierro, la insistencia de Victoria se volvió rutina. Llegaba con Kevin, entre sonrisas, me ponían folletos de residencias para mayores sobre la mesa. «Aquí estarías feliz, mamá. Gente de tu edad, actividades, compañía». Lo que en realidad significaba era claro: sin herencia que repartir, sin madre que incomode. La semana pasada llegó el golpe definitivo. Yo seguía en la casa, ahora llamada nuestra por Victoria, durmiendo en la habitación de invitados porque no soportaba abrir el cuarto que compartí con Roberto. Ella entró sin avisar, con Kevin y 2 maletas enormes. «Mamá, hemos decidido algo. Kevin tiene un ascenso y debemos mudarnos al centro ya. Esta casa es perfecta para nosotros». Al principio no entendí. ¿Mudarse aquí? ¿Pero cómo, si era mi hogar? Victoria dejó caer la máscara de preocupación por un instante, y lo que vi fue puro hielo. «Según el testamento de papá, todo me corresponde a mí. La casa, las cuentas, las inversiones. Te dejé quedarte por compasión, pero ya es hora de que encuentres otro lugar». Las palabras me atravesaron como cuchillas. «Victoria, eso no puede ser cierto». Ella no dudó. «No, mamá. Papá sabía que yo cuidaría mejor de su legado. Tú nunca entendiste de dinero. Solo eras la esposa». 43 años reducidos a 3 palabras: solo la esposa. Y remató con la frase que todavía me quema en la memoria: «Busca dónde morir. Ya no sirves para nada». Metí mi vida en 2 maletas y una caja con fotos. Desde la puerta, mi hija miraba el reloj, molesta por el tiempo que me tomaba en marcharme. Kevin, sin una pizca de remordimiento, guardó mi equipaje en el maletero de su BMW. «Tendrás independencia otra vez, María del Carmen. Nada de impuestos ni mantenimiento», dijo, como si eso fuera consuelo. Lo que en realidad quería decir era: sin hogar. En el asiento trasero, vi cómo la casa se alejaba en el retrovisor. Esa casa que había decorado con mis manos, donde celebré cada cumpleaños de Victoria, donde cuidé de Roberto en sus últimos días. Todo desaparecía ante mí, y me dejaban en un motel barato, como quien deja un objeto olvidado. El Posada Sol cobraba $49 la noche. Paredes sucias, toallas ásperas y una alfombra que parecía reliquia de otra época. Victoria me dejó $200 en efectivo, como quien da propina a una camarera. «Esto te alcanzará unos días. Kevin moverá algo de dinero después. Dinero de mi herencia». Me senté en esa cama hundida y, entre lágrimas, me repetía: «Esto no puede ser lo que Roberto quiso». Él era obsesivo con sus papeles, siempre claro con lo importante. Años atrás me mostró el testamento, lo explicó detalle por detalle. No era posible que me hubiera dejado sin nada. Roberto podía ser rígido y testarudo, pero no era cruel. No el hombre que me sostuvo en el funeral de mi madre, que me trajo flores cada aniversario. La mañana siguiente, con las últimas monedas que tenía, busqué en internet al abogado de Roberto, Ignacio Torres,
el mismo que nos había acompañado en cada negocio importante. Llegué a su oficina en autobús, apretando el poco dinero que me quedaba. Ignacio era un hombre mayor, con arrugas que inspiraban respeto y unos ojos que aún reflejaban bondad. Cuando su secretaria le anunció que yo estaba allí, me recibió sorprendido. María del Carmen, por fin. Llamé varias veces a la casa, pero Victoria me dijo que estabas de viaje. De viaje. Así justificaba mi ausencia. Señor Torres, necesito saber qué dice exactamente el testamento de Roberto. Él frunció el ceño. ¿No tienes tu copia? Le entregué a Victoria varias, además del original. Mi corazón se aceleró. ¿Hubo una lectura oficial? Por supuesto. Fue hace semanas. Victoria dijo que estabas demasiado afectada y que ella se encargaría de todo. Sentí un mareo. Ella me había ocultado todo. Señor Torres, mi hija me aseguró que heredó absolutamente todo. El abogado me miró incrédulo y abrió de inmediato un grueso expediente. Eso es imposible. Sacó un documento con la firma de Roberto, perfectamente legalizada. Al empezar a leerlo, mi mundo se dio la vuelta. Yo, Roberto Suárez, dejo a mi querida esposa, María del Carmen Ann Suárez, nuestra residencia principal y el 70% de todos los activos financieros, equivalentes a $23 millones. Me quedé sin aire. 23 millones. La casa. Todo estaba escrito ahí. Y a mi hija, Victoria Suárez Álvarez, le dejo 10 millones, que serán entregados en un fideicomiso a partir de sus 45 años, condicionado a que trate a su madre con respeto y dignidad después de mi muerte. Roberto lo había previsto. Había visto lo que yo me negaba a ver. Victoria, en su avaricia, acababa de perder no 10, sino 33 millones. Fue entonces cuando entendí que la partida de ajedrez no había terminado, que mi esposo había colocado una trampa silenciosa para protegerme. El despacho quedó en silencio mientras Ignacio pasaba las páginas del testamento. Yo apenas podía mantener la respiración. Cada línea confirmaba que Roberto había confiado en mí, que no me había abandonado. Al contrario, me había protegido de la manera más calculada posible. María del Carmen, lo que hizo tu hija no es solo una traición familiar. Es fraude, abuso contra un adulto mayor, y posiblemente falsificación de documentos, dijo Ignacio, con voz grave. Me llevé las manos al rostro. Entonces, ¿Victoria nunca tuvo derecho a nada? Exacto. Ella debía demostrar respeto hacia ti. En el momento en que te echó de tu propia casa, perdió automáticamente su herencia. Todo, absolutamente todo, ahora es tuyo. Me quedé atónita. 33 millones de dólares, más la casa y todas las propiedades. Victoria había cavado su propia tumba financiera con sus palabras crueles. Ignacio no perdió tiempo. Tomó el teléfono y comenzó a llamar al banco, a los notarios y finalmente a la policía. Lo que tu hija hizo se considera un delito grave. Pero no te preocupes, vamos a detener esto de inmediato. A partir de hoy, ninguna cuenta ni inversión podrá ser movida sin tu autorización. Mientras él hablaba, yo solo pensaba en Victoria y Kevin. Seguramente estaban en mi sala, imaginando cómo redecorar, convencidos de que tenían todo bajo control. La idea me provocó una mezcla de dolor y una calma fría. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el poder. Ese mismo día, los investigadores revisaron los papeles que Victoria me había mostrado. Eran falsificaciones sofisticadas, hechas con tanto detalle que cualquiera hubiera creído que eran reales. La detective Rodríguez, una mujer de mirada firme, lo confirmó: esto no lo preparó solo tu hija. Necesitó ayuda. Probablemente Kevin o alguien de su entorno financiero. Apenas 2 horas más tarde, cada cuenta que Victoria pensaba controlar fue congelada. Sus tarjetas, ligadas a esas cuentas, dejaron de funcionar. Incluso las facturas de servicios que había transferido a su nombre quedaron en pausa. El castillo de naipes empezaba a derrumbarse. Esa tarde, mi teléfono sonó. Era Victoria. Su voz sonaba tensa, crispada. Mamá, ¿dónde estás?
Hay un problema con las cuentas. Todo está bloqueado. Respiré hondo. Estoy en la oficina de Ignacio Torres. ¿Lo recuerdas? El abogado de papá. El mismo que leyó el testamento en una sala vacía, porque tú dijiste que yo estaba de viaje. Un silencio helado cruzó la línea. Luego, la manipulación de siempre. Mamá, no sé qué piensas que descubriste, pero estás confundida. Yo solo intentaba protegerte de una situación complicada. Nunca manejaste inversiones, no entiendes cómo funciona este mundo. La rabia me subió por la garganta. Entiendo perfectamente. Entiendo que falsificaste documentos, que me echaste a la calle, y que trataste de quedarte con lo que tu padre me dejó. Su tono cambió, desesperado. No es así. Estás malinterpretando. La detective, sentada frente a mí, me indicó con un gesto que siguiera hablando. Victoria, querida, déjame aclararte algo. No solo nunca heredaste nada, sino que esos 10 millones que papá había dejado para ti también me corresponden ahora, gracias a la cláusula sobre cómo debías tratarme. El silencio que siguió fue absoluto. Podía imaginarla con los ojos abiertos de par en par, buscando una salida imposible. Eso no puede ser cierto, balbuceó. Detective Rodríguez está aquí mismo, si quieres hablar con ella sobre los cargos que enfrentarás. Victoria intentó una última carta. Mamá, podemos arreglarlo. Reunámonos, hablemos como familia. No hace falta llegar tan lejos. Nos veremos, sí. Pero en los tribunales. Colgué sin titubear. Ignacio me dedicó una sonrisa aprobatoria. La detective anotó algo en su libreta. En ese instante, entendí que la María del Carmen sumisa había quedado atrás. A las pocas horas, Victoria intentó un nuevo movimiento, un mensaje de texto. Mamá, por favor, no hagas esto. Piensa en los niños. Se lo mostré a la detective. Ella asintió con seriedad. Clásico patrón de manipulación emocional. Intentará usar a los nietos para hacerte sentir culpable. Respondí con calma, estoy pensando en ellos. Merecen ver lo que ocurre cuando alguien roba a su propia familia. 20 minutos después, Kevin me llamó. Su voz era más fría que la de Victoria. María del Carmen, esto se puede resolver de forma privada. Victoria cometió errores, pero no tiene sentido arruinar la vida de todos. Kevin, ¿me estás diciendo que no participaste en las falsificaciones? El silencio lo delató. Tienes que entender la presión a la que Victoria estaba sometida. Así que si estuviste involucrado. No era maldad. Creímos que era lo mejor para ti. Mi voz tembló, pero de indignación, no de miedo. ¿Lo mejor para mí era sacarme de mi casa y mandarme a morir en un asilo barato? Kevin guardó silencio. Escucha bien, Kevin. Ustedes dos van a ser arrestados. Y yo estaré en mi casa, observando cómo enfrentan las consecuencias. Esa misma noche, Victoria fue detenida en Puyol, un restaurante elegante, donde celebraba su herencia. Gritó que era una falsa acusación, que llamaría a su abogado. Pero su abogado era un amigo de golf de Kevin, sin experiencia alguna en derecho penal. Kevin cayó al día siguiente, cuando los documentos falsos fueron rastreados hasta una imprenta usada por su empresa. La primera noche de vuelta en mi casa, me acosté en la cama matrimonial. Victoria había metido sus cosas en el cuarto, desordenando todo lo que Roberto había cuidado con detalle. Tiré su ropa en bolsas negras y las dejé en la entrada. Que las recogiera cuando saliera bajo fianza. Por primera vez en 43 años, esa casa era realmente mía. No porque Roberto no estuviera, sino porque me descubrí capaz de reclamar mi espacio. Ignacio me llamó al mediodía. Victoria tiene una fianza de $50,000. Como sus cuentas están congeladas, difícilmente podrá cubrirla. ¿Y Kevin? 200,000. Su historial financiero pesó bastante en la decisión del juez. Me quedé helada. No sabía que mi yerno ya había estado bajo investigación por fraude. Claro, siempre me hablaban como si yo fuera una niña, simplificando los temas de dinero para que no me confundiera.
La verdad es que me habían tratado como invisible durante décadas. Ahora todo cambiaba. Decidí algo en ese momento. Si Victoria había planeado renovar la casa, yo lo haría también, pero con mi visión. Ella soñaba con un bar de vinos en la oficina de Roberto. Yo convertiría ese espacio en un taller de arte. Donde ella quería mármol frío, yo pondría libros y luz. La llamada de un número desconocido me interrumpió. Señora Suárez, habla Janet Cooper, reportera de TV Azteca Noticias. Hemos sabido de su caso y creemos que podría ayudar a muchas personas mayores a reconocer señales de abuso familiar. ¿Estaría dispuesta a dar una entrevista? Me quedé pensativa. Era cierto. ¿Cuántas madres como yo estaban siendo manipuladas sin tener a nadie que les abriera los ojos? Lo pensaré, respondí. Colgué y abrí una botella de vino que Kevin había regalado una Navidad. Lo bebí con calma, disfrutando del sabor de mi propio triunfo. A la mañana siguiente, sonó el timbre a las 7. Abrí la puerta y ahí estaba Victoria, con la misma ropa del día anterior, ojerosa, derrotada. Había logrado salir bajo fianza. Mamá, tenemos que hablar. Ayer ya hablamos. Me dijiste que buscara dónde morir. Y yo encontré dónde renacer. Sus ojos estaban enrojecidos. Su voz, quebrada. Cometí errores horribles. Pero sigo siendo tu hija. Las hijas no falsifican testamentos para dejar a su madre sin nada. No quería robarte. Solo, quería asegurar el futuro. ¿A costa de destruirme? Ella cayó. Tu padre lo predijo, Victoria. Cambió el testamento porque temía exactamente esto. La sangre se le fue del rostro. Eso es mentira. Saqué mi teléfono y mostré un video que Roberto había grabado. Su voz llenó la entrada, clara, firme, devastadora. Si estás viendo esto, Victoria, significa que mis miedos eran ciertos. Que has demostrado ser incapaz de tratar a tu madre con respeto. Y por eso perderás lo que tanto deseabas. Victoria cayó de rodillas en la entrada, sollozando como nunca la había visto. Las lágrimas de Victoria no eran las delicadas de siempre, esas que usaba para manipular en cenas familiares o para salirse con la suya. Eran sollozos desgarrados, de alguien que acababa de ver cómo se derrumbaba todo el edificio que había construido sobre mentiras. Él me odiaba, susurró entre jadeos. No, hija. Te amaba lo suficiente como para esperar que lo desmintieras con tus actos. Pero elegiste confirmar cada uno de sus miedos. Ella levantó la vista. El maquillaje corrido, la voz quebrada. ¿Qué pasará ahora? Ahora enfrentarás las consecuencias, respondí sin dudar. Los cargos, la investigación, y también la vergüenza pública. Victoria se cubrió el rostro con las manos. Durante unos segundos parecía la misma niña que venía a mí llorando tras discutir con alguna amiga en la escuela. Pero esa imagen desapareció rápido. Yo ya no era la madre que corría a consolarla, ahora era la mujer que había sobrevivido a su traición. Podemos solucionarlo. Dijo de pronto, con ese tono de negociación que heredó de Kevin. Puedo hablar con la policía, con los abogados. Podemos llegar a un acuerdo. Ya no hay acuerdos, Victoria. No después de lo que hiciste. Su cuerpo se derrumbó sobre los escalones de la entrada. Y ahí quedó, llorando como alguien que por primera vez no encontraba salida. 3 días después, el timbre sonó otra vez. Esta vez era Eleanor, la madre de Kevin. Entró como si la casa aún le perteneciera, con su perfume invasivo y las joyas brillando bajo la luz del mediodía. María del Carmen, tenemos que hablar de este malentendido, dijo, sentándose sin esperar invitación. La observé con calma. ¿Malentendido? Su hijo falsificó documentos. Mi hija me echó de mi casa. Eso no es un malentendido, es un crimen. Eleanor sonrió con condescendencia. Kevin solo seguía a Victoria. No entendía la magnitud de lo que hacía. Era increíble, intentaba pintar a su hijo como una víctima. Los dos participaron. Los dos van a responder. Eleanor abrió su bolso y sacó una carpeta.
Su abogado cree que podemos llegar a un acuerdo. $5 millones a cambio de que retires los cargos contra Kevin. Me quedé helada un instante, no por la oferta, sino por la descarada naturalidad con que la proponía. 5 millones para perdonar que me arrebataran 33. Señora Álvarez, eso no es justicia, es un soborno. Su sonrisa se tensó. Seamos realistas. ¿Qué ganas con enviar a tu hija y a mi hijo a prisión? Solo destrozarás a 2 familias. Lo que gano es que se cumpla la ley. El brillo en sus ojos cambió. Ahora era amenaza. ¿Y si te dijera que tu difunto marido no era tan honesto como creías? Tenemos documentos que lo vinculan con prácticas financieras dudosas. ¿Quieres realmente que su reputación salga manchada en un juicio? Respiré hondo. No mostré miedo, aunque por dentro sentí un escalofrío. Si tienen algo, sáquenlo a la luz. No me intimidan. Cuando se marchó, llamé de inmediato a Ignacio. Le conté cada palabra. Intentan presionarte, María del Carmen. Usarán cualquier cosa para ensuciar el caso, pero nada de eso borra lo que hicieron Victoria y Kevin. Aún así, mi corazón no se calmaba. Esa noche entré en el estudio de Roberto. Abrí archivadores, carpetas, cajones. Cuanto más revisaba, más extraño se volvía todo. Había pagos a empresas que no parecían existir, contratos inflados, cifras que no cuadraban. Llamé a Carol Chen, la investigadora que me recomendó Ignacio. Pasó horas fotografiando documentos y tomando notas. Al final me dio la noticia que nunca quise escuchar. Señora Suárez, su marido llevaba más de una década moviendo dinero para organizaciones criminales. Era un sistema de lavado muy sofisticado. Sentí un golpe en el estómago. Eso es imposible. Roberto era un hombre recto. Carol negó con la cabeza. Las pruebas son contundentes. No lo hacía por accidente. Estos contratos ficticios están ligados a familias muy peligrosas. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. La vida que había defendido durante 43 años se tambaleaba. Si lo que ella decía era cierto, todo lo que Roberto me había dejado podía ser incautado por las autoridades. Horas después, Victoria me llamó de nuevo. Esta vez su tono no era arrogante, sino medido. Mamá, tenemos que hablar. Sé cosas de papá que pueden cambiarlo todo. Ya lo sé, Victoria. Ya descubrí lo que él ocultaba. Hubo silencio. Luego, su voz bajó a un murmullo. Entonces entiendes. Kevin está negociando con la Fiscalía General de la República. Si colaboramos, todos podemos salvar algo. Te dejarán la casa y 5 millones. El resto lo tomarán ellos. Tuve que apoyarme en el escritorio para no caer. Era brillante y retorcido al mismo tiempo. Quería usar los crímenes de Roberto para limpiar los suyos. ¿De verdad crees que voy a ser cómplice de su juego? Pregunté con dureza. No tienes elección, mamá. Si no, lo perderás todo. Colgó dejándome sumida en la oscuridad. Durante horas caminé por la casa, viendo cada mueble, cada cuadro, cada recuerdo como si fueran piezas de un rompecabezas envenenado. Roberto había sido 2 hombres a la vez, el esposo que me amaba y el socio de criminales. Al amanecer, tomé una decisión. Llamé a Carol. Consígueme una reunión con la Fiscalía General de la República. Prefiero decir la verdad yo misma a que mi hija la use para manipularme otra vez. Ese mismo día me senté frente a la agente Sarah Martínez, una mujer de mirada impenetrable. Me escuchó en silencio mientras le contaba todo, las falsificaciones de Victoria, la complicidad de Kevin, las cuentas sospechosas de Roberto, incluso el intento de extorsión de Eleanor. ¿Entiende que, al confesar esto, puede exponerse a perderlo todo? Preguntó finalmente. Lo entiendo. Pero prefiero la verdad a seguir siendo víctima de sus juegos. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a paz. La agente me miró fijamente. Señora Suárez, ¿estaría dispuesta a usar un micrófono oculto? El aire se congeló a mi alrededor. ¿Un micrófono?
Queremos grabar a Victoria y Kevin cuando intenten convencerla de firmar ese acuerdo. Con esa evidencia, podremos encarcelarlo sin margen de error. Apreté los puños. Sí. Lo haré. Esa misma noche, con un dispositivo escondido bajo la blusa, esperé en mi sala. Victoria y Kevin llegaron puntuales, como si se tratara de una cita de negocios. Kevin abrió un maletín lleno de documentos. María del Carmen, aquí está la propuesta. Conservas 5 millones en activos limpios y la casa. A cambio, todos olvidamos los errores pasados. Lo miré fijamente. ¿Errores? Lo llaman errores, cuando lo que hicieron fue robar y falsificar. Victoria trató de intervenir. Mamá, es lo mejor para todos. Me incliné hacia adelante. ¿Y cuándo descubrieron lo de Roberto? ¿Fue antes de casarte con él, Kevin, o cuando planeaban quedarse con mi herencia? El silencio los delató. Entonces sonreí. Agente Martínez piensa que esa pregunta es muy relevante. Los rostros de ambos se congelaron. El silencio en la sala era tan espeso que podía sentirse en la piel. Victoria abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Kevin intentó recomponerse, cerrando el maletín con brusquedad. María del Carmen, esta conversación terminó. Me crucé de brazos, tranquila. Al contrario, Kevin. Apenas empieza. En ese instante, la puerta se abrió y la agente Martínez entró con 2 oficiales más. Victoria Suárez Álvarez y Kevin Álvarez quedan arrestados por conspiración, fraude y extorsión a un testigo federal. Victoria se quedó petrificada. Kevin trató de levantarse, pero los agentes lo empujaron de nuevo al sofá. Mientras le colocaban las esposas, me miró con odio. No sabes lo que has hecho, María del Carmen. La agente lo interrumpió. Acaba de amenazar a una testigo federal, señor Álvarez. Kevin apretó los labios, pero era tarde. Le añadieron otro cargo, intimidación de testigo. Victoria, con los ojos desorbitados, me gritó. Mamá, somos familia. ¿Cómo pudiste entregarnos así? La miré con calma. De la misma forma en que tú pudiste falsificar documentos para robarme todo. La diferencia es que yo elegí el camino legal. Cuando se los llevaron, la casa volvió a estar en silencio. Me derrumbé en la silla, exhausta, pero con la certeza de que había dado el paso correcto. La agente Martínez regresó minutos después. Señora Suárez, quiero que sepa que lo que hizo fue valiente. Pero Kevin no mentía del todo, hay riesgos. Su esposo estaba vinculado con familias criminales, y no sabemos cuánto saben de usted. Me quedé helada. ¿Estoy en peligro? La agente dejó un grueso expediente sobre la mesa. Roberto no solo lavaba dinero. Durante 12 años trabajó como informante encubierto de la Fiscalía General de la República. Fingía colaborar con ellos, pero en realidad estaba ayudando a desmantelar a las familias que usaban sus empresas. El mundo me dio vueltas. ¿Está diciendo que todo ese dinero que me dejó es legal? Exacto. Era parte del acuerdo. Se le permitía quedarse con un porcentaje para mantener su fachada y como pago por la información que entregaba. Gracias a él hubo más de 40 arrestos y la incautación de cientos de millones. Me cubrí el rostro con las manos. Roberto había sido un desconocido en muchos sentidos, pero al final me había protegido incluso de la amenaza que Victoria representaba. Entonces, ¿qué ocurrirá ahora? Pregunté. Ahora usted recupera sus activos. Su hija y su yerno enfrentan un proceso federal. Y usted decide cómo quiere usar esta segunda oportunidad. Por primera vez en semanas, respiré con alivio. Los meses siguientes fueron una tormenta mediática. La prensa se apoderó de mi historia, la madre echada de su casa, la hija y el yerno encarcelados, y la fortuna legítima recuperada. Los periódicos lo llamaban la venganza de la madre. Acepté algunas entrevistas, siempre con un propósito: advertir a otros adultos mayores de los peligros del abuso financiero dentro de la familia. TV Azteca Noticias transmitió un especial con mi testimonio, y pronto otras cadenas se interesaron. Fundé una organización,
la Fundación María del Carmen para la Protección del Adulto Mayor. Con $15 millones iniciales, comenzamos a ofrecer asesoría legal gratuita y programas de prevención en todo el estado. Cada mañana me levantaba en la misma casa, pero ahora la sentía realmente mía. Donde antes estaba el estudio de Roberto, construyo un taller de pintura. Retomé un sueño abandonado hacía décadas. El olor del óleo reemplazó al de los puros que Roberto solía fumar allí. Una mañana, mientras preparaba café, Sarah Chen, hermana de Carol y mi nueva asesora financiera, llegó con un informe. Tu portafolio está sólido. Las inversiones crecen y el fondo de becas ya seleccionó a sus primeros estudiantes. Sonreí. Nunca imaginé verme en esa posición, no como la esposa de Roberto, sino como María del Carmen, con mi propio nombre y mis propios logros. Pero las cartas de Victoria comenzaron a llegar. 17 en total desde la prisión federal. Al principio las abría, encontrando excusas, justificaciones y súplicas. Luego dejé de leerlas. Sarah me preguntó un día: ¿quieres reconciliarte con tu hija? Sacudí la cabeza. Ella destruyó algo más que papeles o cuentas. Rompió nuestra relación para siempre. ¿Y los nietos? Cuando sean adultos, decidirán ellos mismos si quieren conocerme. No voy a permitir que Victoria use a sus hijos como moneda emocional. Fue duro decirlo, pero era la única verdad posible. 6 meses después, Netflix confirmó un documental sobre mi historia. El título tentativo era La venganza de una madre. Parte de los ingresos iría a programas de apoyo a víctimas de abuso familiar. Al firmar el contrato, recordé la primera noche en aquel motel barato, con $200 en el bolsillo y la sensación de que el mundo se me acababa. Ahora, en cambio, estaba sentada frente a un equipo de abogados que trabajaba para mí. Todo había cambiado. Una mañana de verano, mientras el sol iluminaba mi nuevo taller de arte, sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a Victoria. Había cumplido parte de su condena y estaba en libertad condicional. Sus ojos, apagados. Su voz, apenas un hilo. Mamá, necesito pedirte perdón. La miré largo rato. Vi a la niña que alguna vez cargué en brazos, pero también a la mujer que me echó con frialdad de mi propia casa. Victoria, el perdón no borra las consecuencias. Lo que hiciste nos separó para siempre. Ella rompió a llorar. Solo quiero que mis hijos tengan una abuela. Me temblaron las manos. Parte de mí deseaba abrazarla, otra parte quería cerrarle la puerta en la cara. Respiré hondo. Eso lo decidirán ellos cuando crezcan. No voy a ser utilizada como excusa para limpiar tus errores. Victoria bajó la mirada. Sabía que esa puerta estaba cerrada. Se dio la vuelta y se marchó sin decir más. La observé alejarse, consciente de que aquella mujer era mi hija por sangre, pero ya no por elección. Esa tarde volví al taller. Desenrollé un lienzo en blanco y comencé un autorretrato. Pinté a una mujer erguida, bañada por la luz, con el rostro firme y los ojos hacia adelante. Esa mujer no era la viuda rota que salió de casa con 2 maletas. Era alguien nuevo, alguien que había aprendido que el poder verdadero no está en la venganza, sino en transformarse en lo que los demás jamás creyeron posible. Cuando terminé la primera pincelada, sonreí. Por fin, después de todo, era libre. Los días posteriores a la visita de Victoria fueron extraños. El eco de sus palabras resonaba en mi cabeza, aunque intentaba apartarlas. No podía permitir que su repentino arrepentimiento borrara el veneno de sus actos. Pero justo cuando empezaba a recuperar la calma, nuevas sombras se acercaron a mi puerta. Una mañana, Ignacio me llamó con tono urgente. María del Carmen, los abogados de los Álvarez están moviendo fichas. Pretenden manchar el nombre de Roberto para reducir las condenas de Victoria y Kevin. ¿Cómo piensan hacerlo? Pregunté, con el corazón acelerado. Han insinuado que tu esposo estuvo involucrado en prácticas financieras turbias. Intentarán presentar pruebas de que el dinero que recibiste proviene de actividades ilegales. Me quedé helada. Las palabras de Eleanor, la madre de Kevin, volvieron a mi memoria.
Aquella amenaza no era un farol. Esa misma tarde, un sobre apareció bajo mi puerta. Dentro había copias de documentos, pagos a empresas fantasma, contratos con cifras imposibles. En la esquina, una nota escrita a mano: esto saldrá a la luz si no retiras los cargos. Me senté en el sillón con los papeles en la mano, temblando. El fantasma de Roberto, el hombre que había amado durante 43 años, parecía derrumbarse ante mis ojos. Llamé de inmediato a Carol Chen, la investigadora. Pasó horas revisando los archivos. Finalmente, levantó la vista con el ceño fruncido. Son auténticos. Roberto movió dinero para organizaciones criminales. Esto no es invención. El golpe me dejó sin aliento. Entonces, ¿toda mi herencia es dinero sucio? Carol tomó aire antes de responder. No necesariamente. Necesitamos saber hasta dónde estaba involucrado y cuál era su papel exacto. Esa noche casi no dormí. Me debatía entre la rabia y la tristeza. ¿Había compartido mi vida con un hombre que llevaba una doble vida? ¿Y qué harían los Álvarez con esta información? A la mañana siguiente, recibí la llamada que temía. Victoria. Mamá, ya lo sabes todo, ¿verdad? Sobre papá. Sí, Victoria. Y también sé que planean usarlo para chantajearme. Su tono sonaba extraño, casi triunfante. Kevin ya habló con la Fiscalía General de la República. Podemos negociar. Si colaboramos, ellos nos dejarán un arreglo, tú te quedas con 5 millones y la casa, y nosotros quedamos libres de cargos. ¿Pretendes que acepte ese trato después de lo que me hicieron? Es lo único realista. Si no, perderás todo. Y podrías terminar acosada también. Colgó antes de escuchar mi respuesta. Me quedé de pie en el pasillo, con el teléfono en la mano y un nudo en el estómago. Esa misma tarde, me reuní con la agente Martínez. Le mostré los documentos y le conté la llamada de Victoria. La agente hojeó los papeles con gesto serio. Hay algo que no sabe, señora Suárez. Roberto no solo movía dinero. Era informante encubierto de la Fiscalía General de la República. Durante más de una década ayudó a derribar a las familias criminales para las que fingía trabajar. La revelación me dejó atónita. Entonces el dinero que me dejó es legítimo. Formaba parte del acuerdo con el gobierno. Sus aportes condujeron a decenas de arrestos y a la incautación de millones en activos ilegales. Me llevé las manos al rostro. Una oleada de alivio recorrió mi cuerpo. Roberto había tenido secretos, sí, pero al final su lealtad fue hacia la justicia y hacia mí. Entonces los Álvarez no saben la verdad completa, dije en voz baja. Exacto. Creen que tienen un arma para destruirla, pero en realidad solo están reforzando el caso contra ellos. La agente me miró fijamente. ¿Está dispuesta a que esta información se revele en el juicio? Asentí. Ya no había vuelta atrás. El día del juicio llegó. La sala estaba llena, periodistas, curiosos y familias de otras víctimas de fraude. Vi a Victoria entrar esposada, con el rostro pálido. Kevin, siempre altivo, parecía un barco que todavía no sabe que está a punto de hundirse. La fiscalía presentó primero mi testimonio. Hablé de la traición, de cómo falsificaron el testamento, de las humillaciones sufridas. Luego fue el turno de la agente Martínez. Con voz clara, reveló la verdad sobre Roberto, informante federal durante 12 años, pieza clave en la caída de varias organizaciones criminales. Un murmullo recorrió la sala. Los abogados de los Álvarez intentaron interrumpir, pero el juez los calló de inmediato. La evidencia era abrumadora. Entonces, ocurrió lo inevitable. Los cargos contra Victoria y Kevin se reforzaron. Ya no eran solo fraude y abuso contra un adulto mayor. Ahora se sumaba intento de extorsión a una testigo protegida. Los vi desplomarse en sus asientos. Victoria, con lágrimas contenidas, Kevin, apretando los dientes. La sentencia llegó semanas después, 18 meses de prisión para cada uno. El juez fue claro, su conducta es un ejemplo de la peor traición familiar.
Esa noche, cuando la noticia apareció en televisión, recibí una llamada inesperada. Una voz temblorosa al otro lado de la línea. Abuela, soy Emma. Era mi nieta mayor, de apenas 15 años. Sentí un nudo en la garganta. Emma, cariño, ¿por qué llamas? Porque quiero que sepas que yo no soy como mamá. Ni como papá. Yo sé lo que hicieron está mal. Y, quiero verte. Las lágrimas me corrieron por las mejillas. Había pasado meses imaginando que los niños crecerían odiándome por todo este desastre. Y ahí estaba ella, dándome un rayo de esperanza. Claro que quiero verte, mi amor. Cuando tú quieras. Colgué con el corazón acelerado. Quizá la historia no estaba cerrada del todo. Quizá, entre las ruinas, aún quedaba algo por reconstruir. Me serví una copa de vino y miré por la ventana. El futuro seguía incierto, pero una cosa estaba clara, ya no era la mujer que salió de esa casa con 2 maletas. Ahora era alguien nuevo, más fuerte, capaz de enfrentar incluso las sombras más oscuras de su pasado. El juicio había terminado, pero la vida seguía. Durante semanas, las portadas de los periódicos hablaban de la madre que venció a la traición. Algunos me llamaban heroína, otros, simplemente una mujer que se negó a ser víctima. Yo no me sentía ninguna de las dos cosas. Me sentía, por primera vez en mucho tiempo, libre. La casa se transformó conmigo. El estudio de Roberto ya no olía a humo ni estaba lleno de papeles de negocios. Ahora era un taller de arte, con lienzos a medio pintar y tarros de pinceles. La biblioteca que Victoria había planeado convertir en bodega de vinos se llenó de novelas y memorias que siempre quise leer. Cada rincón hablaba de mí, no de lo que otros esperaban que fuera. La Fundación María del Carmen Suárez creció más rápido de lo que imaginaba. Abogados voluntarios se unieron, y decenas de adultos mayores nos llamaban cada mes buscando ayuda contra abusos financieros cometidos por sus propias familias. Verlos recuperar su dignidad me dio un propósito nuevo. Yo no podía cambiar lo que Victoria me había hecho, pero sí podía evitar que otros pasaran por lo mismo. Un día recibí la visita de la reportera Janet Cooper, la misma que había tocado a mi puerta meses atrás. Traía una propuesta concreta, un documental. Su historia puede inspirar a miles de personas, dijo, con esa mezcla de entusiasmo y respeto que tanto la caracterizaba. Pero sobre todo, puede abrir los ojos de quienes aún no reconocen las señales de abuso. Acepté. No por fama ni por dinero. Aunque Netflix pagaría bien, sino porque entendí que el silencio protege a los abusadores, no a las víctimas. Si mi voz servía para romper ese ciclo, entonces valía la pena. El día que firmé el contrato, pensé en Roberto. En su vida secreta como informante, en la doble cara que nunca me mostró del todo. Y aunque dolía reconocer que no lo conocí completamente, también sentí orgullo, había luchado en las sombras para proteger a otros. Quizá, en el fondo, estábamos más conectados de lo que pensé. Los meses siguientes trajeron noticias difíciles. Desde prisión, Victoria me escribió más cartas. No las abrí todas, pero una llamó mi atención, era distinta, sin excusas, sin súplicas. Solo decía, sé que lo arruiné todo. No pido perdón, solo que no me olvides del todo. La guardé en un cajón. No la respondí, pero tampoco la rompí. No era reconciliación, pero sí un pequeño recordatorio de que, en algún lugar, aún quedaba una chispa de la hija que crié. Con los nietos fue diferente. Emma me visitaba cada mes. Hablábamos de libros, de la universidad, de sus sueños. Descubrí que tenía un talento natural para la música, algo que ni Victoria había mencionado jamás. En ella vi una oportunidad, la de transmitir que la vida no está marcada por los errores de los padres, sino por las decisiones propias. Abuela, me dijo una tarde, mientras afinaba su guitarra, ¿cómo supiste que debías luchar en lugar de rendirte? Sonreí. Porque entendí que nadie más lo haría por mí. Y porque, a veces, el coraje no viene de no tener miedo, sino de no dejar que el miedo decida por ti. Sus ojos brillaron. Esa fue la primera vez que sentí que, pese a todo, había ganado algo más grande que dinero, el respeto de una nueva generación.
El documental se estrenó medio año después. Se titulaba La venganza de una madre. Las cámaras mostraban mi historia desde el motel barato hasta el tribunal, pasando por el taller de arte y la fundación. La reacción fue abrumadora. Miles de mensajes de mujeres y hombres que habían vivido situaciones similares. Algunos me llamaban la voz de los invisibles. Durante la proyección privada, mientras veía en pantalla mi rostro contando lo que había pasado, sentí un nudo en la garganta. No por vergüenza, sino por reconocimiento, esa era yo, con cicatrices, pero también con la fortaleza que nunca creí tener. Un año después de todo, recibí una invitación inesperada, dar una conferencia en una universidad sobre resiliencia y justicia. Dudé. Yo no era académica ni oradora. Pero Sarah Chen, mi asesora, me animó. María del Carmen, tu historia no necesita títulos. Necesita ser contada. Acepté. Frente a un auditorio lleno de jóvenes, respiré hondo y comencé. Hace un año, mi hija me dijo que buscara un lugar donde morir. Hoy estoy aquí, para decirles que siempre hay un lugar donde renacer. La ovación fue inmediata. No por mis palabras perfectas, porque no lo eran, sino porque todos entendieron que hablaba desde la verdad. El tiempo siguió su curso. Victoria cumplió su condena. Kevin también. No volvieron a mi puerta. Tal vez algún día lo intenten, pero ya no temo ese momento. Sé quién soy y lo que valgo. Cada mañana, al entrar en mi taller, observo un autorretrato que pinté después del juicio. Una mujer erguida, bañada por la luz, con los ojos fijos en el horizonte. Esa mujer soy yo. No la esposa invisible, no la madre manipulada, sino alguien que aprendió que la dignidad no se hereda ni se mendiga, se conquista. A veces me preguntan si me arrepiento. ¿De haberlos llevado a juicio? ¿De haber roto la familia para siempre? Mi respuesta siempre es la misma: la familia no se rompe en el tribunal. Se rompe cuando alguien traiciona la confianza más básica. Roberto me dejó dinero, sí. Pero lo más valioso que me dejó fue la prueba de que yo también podía luchar en silencio, resistir y salir adelante. Victoria me dejó cicatrices, pero también la certeza de que no volvería a permitir que nadie me tratara como solo la esposa. Hoy vivo con la certeza de que la mejor venganza no es destruir a quienes te dañaron. Es convertirte en todo aquello que ellos creían imposible. Y mientras camino por mi casa renovada, llena de colores, risas y proyectos, pienso en la lección que quiero dejarle a Emma y a mis demás nietos: la traición puede romper tu corazón, pero nunca debe romper tu espíritu. Porque, al final, aprendí que el verdadero poder no está en el dinero ni